Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar nuestra sesión del módulo de ofimática. Vamos a trabajar con la aplicación de fórmulas, ¿ya?, en nuestra hoja de cálculo. Así que vamos a utilizar este archivo que les he enviado. Es un archivo donde vamos a describir cómo se hacen las fórmulas, ¿no? Qué elementos están compuestos y de qué variedad, por lo menos un grupo de ellas, que permiten construir una fórmula, ¿ya? Van a ver acá algunos pequeños ejemplos, como ven ustedes ahí en las hojas, como viáticos, facturas, proyección, áreas, ventas. Cada uno de ellos son pequeños casos, casuísticas pequeñas, donde nos va a hacer recordar o ver cómo esto se debe aplicar en una hoja de cálculo, ¿ya? Por favor, no duden, en cualquier momento me preguntan. Tienen ahí una opción para alzar su mano, donde pueden ustedes activarla, ¿no? Me sale una notificación y yo les cedo la palabra o me intervienen, ¿no? Dice, profesor, un ratito, ya vemos a darle el pase, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos. Una fórmula, vamos a ver por acá, ¿ya?, en Excel, una fórmula en Excel inicialmente empieza con un signo igual, ¿ya? Siempre inicia con un signo igual. Esa es una característica, ¿ya? El signo igual. ¿Y qué más? La fórmula está compuesta por operadores aritméticos, ¿ya? Tenemos el signo más, el signo menos, ¿ya? El signo de multiplicación, el signo de división, ¿ya? Mejor voy a ponerlo así: signo más, menos, multiplicación, división y el signo de potencia, ¿ya? Vamos a ver por acá, ahí está el signo de potencia, ¿ya? Suma, resta, muy bien. Y este es el de potencia. ¿Ok? También tiene signos de agrupamiento, ¿no? El signo de agrupamiento son los llamados paréntesis, ¿ya? Son signos de agrupamiento, ¿correcto? Entonces, esto es lo que vas a ver bastante en una fórmula en Excel. Entonces, con esta información, vamos a trabajar este caso que están viendo, viáticos por vendedor, ¿no? Entonces, en una empresa se le asigna un trabajo, ¿no?, una tarea, ¿no?, a un trabajador que, bueno, le indican de que tiene que viajar, ¿cierto? Tiene que ir a otra zona y dentro de su viaje le asignan un monto de dinero para que pueda subvencionar sus alimentos, pasajes, su estadía en ese lugar. Entonces, el tiempo asignado en el viaje y en todo eso, le han asignado de que sea 30 días. Y se le ha sacado un promedio diario de gastos, ¿ya? En este caso, el promedio que han sacado diario es de 15 soles,
¿correcto? Entonces, si fuera 15 soles en 30 días, ¿cuánto creen ustedes que pueda haber generado sus gastos? Entonces, nosotros sabemos ya por las matemáticas que nos han enseñado en el colegio que deberíamos multiplicar los 30 días por los viáticos diarios que ha gastado. En este caso sería 30 por 15. Entonces, ¿cómo lo representamos en una fórmula en Excel? Iniciamos con un signo igual y luego colocamos la celda, en este caso los días, que están ubicados en la celda B5. Entonces colocamos la celda B5. Luego lo multiplicamos con un asterisco y lo vamos a multiplicar por la celda donde están los viáticos diarios. Ahí está. Entonces, como puedes ver, he hecho clic con el mouse, ir marcando la celda que va a constituir la fórmula. En este caso, notas de que han salido de colores, ¿cierto? B5, que es la celda de días, y B6, que es la celda de viáticos diarios. Entonces, tal como está desarrollado o armado, lo único que necesitas es presionar la tecla Enter y el resultado se va a mostrar, ¿correcto? Lo que vemos en pantalla, 450, es el resultado de una fórmula. Si nos volvemos en la celda, vemos aquí en la parte superior la fórmula que está usando, ¿no? Esta es la barra de fórmulas, el lugar donde se escriben las fórmulas. Pero lo que se ve en la pantalla, o sea, en la hoja de cálculo, es el resultado. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahorita, ¿ya? Keller, Narda, Natalie. Una pregunta. ¿Cómo cómo sería la fórmula para devolver el dinero restante, ¿no? Si sabemos que se ha asignado 1.500 y se ha gastado solo 450, ¿cuánto devolvería la persona que ha recibido ese dinero? ¿Cómo creen que sería la fórmula? A ver, Kenner, ¿qué nos dices, Kenner? ¿Cómo haría la fórmula? A ver, Narda o Natalie, ¿cómo haríamos la fórmula para resolver este ejercicio? No es muy complicado, ¿no? Yo. Ya dime. No sé si está bien, pero es igual igual B5 más B6. Ya, No, ¿ves? igual B por ahí. B3, No B, recuerdo el B5 y B6. B5 y B6. ajá, B5 y B6 Pero ya tenemos el gasto, ya. para que salga 450. Claro, ya tengo el 450. Lo que Entonces, necesito ¿cuál es es el que tenemos a la devolución? Sí, Es Entonces B9, sería B9. La devolución es B9. claro, la fórmula Y va a estar en B9. claro, ya está ya ahí. La devolución es B9 y B10. Estamos ah, Lo que queremos es hallar la fórmula para la B3 menos devolución. B9 Muy bien. Sería así, ¿no? B3, que es la celda donde está el monto asignado. menos B9 No, creo que ahí menos está. B9. No, hay un menos, sí, pero no sería B9. B6. ¿O cuál? ¿No? No, B7. B7, claro que sí, sería B7. Claro que sí, ahora sí está bien tu respuesta. Les felicito. Así sería, ¿no? El monto asignado menos el total de gastos, eso es lo que vamos a devolver. Entonces sería 1.050.
¿Qué pasaría si el gasto diario fuera otro valor? Imagínate que fuera 30 soles diario o 35 soles diario. Entonces, al momento de hacer ese cambio y presionando Enter, me sale un gasto total de 1050. Y ya se está operando la devolución automáticamente. Entonces, los datos que usted asigna, en este caso, le cambie días, cambie viático, va a estar afecto de esa manera, dándonos un resultado de total de gastos. Y, por supuesto, también se va a afectar a la devolución por los valores que salgan, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con otra hojita, la hojita fórmulas. ¿Ya? Así chiquito vamos a ir trabajando. ¿Ya? En esta hojita de fórmulas, nosotros queremos hallar el monto del IGB. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar esta factura teniendo como base un monto? Lo que queremos hallar es el IGB. Según nuestro país, el IGB actualmente es el 18%. Entonces, para sacar el monto del IGB, hacemos una simple multiplicación, ¿no? La celda donde está el monto, que es C4, C4 lo multiplicamos y por B4. por el porcentaje de IGB, o sea, por 18%. ¿Ya? Entonces sería el monto por el 18% que le corresponde al IGB. A ver, vamos a ver acá. Perdón, que ha habido un pequeño lapsus. Igual el monto, que es B4, ahora sí, B4 por el 18%. Ahora sí, ¿correcto? El resultado entonces sería el siguiente. Hacemos un clic de arrastre. Ahora nosotros lo que queremos es copiarlo hacia abajo. Utilizamos este pequeño control que aparece en la parte inferior y hacemos un clic de arrastre. Entonces, de esta manera ya nos está saliendo para las otras filas, ¿no? ¿Qué ha sucedido en este momento? Que dentro de la fórmula se está considerando una fórmula con celdas relativas. Este es un tipo de celda, ¿no? La celda relativa, porque al momento de copiarla cambia de nombre, ¿no? B5, B6, B7, B8 y B9. En cambio, el valor constante ha quedado con el porcentaje que le estamos dando. Entonces, valores así que usted encuentre es una constante, es un valor fijo que no va a cambiar cuando se copia, ¿correcto? En cambio, las celdas, ¿no? Cuando están expresadas de esta manera, un nombre de columna y un nombre de fila, son consideradas celdas relativas. ¿Ya? Entonces, así de sencillo es armar esta fórmula. Para hallar el IGB, ¿no? Solamente se multiplica el monto por el porcentaje. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestras siguientes hojas. Las hojas son pequeños proyectos chiquitos nada más, así para hacer una pequeña fórmula nada más. Bien, en este ejercicio queremos hallar una proyección, ¿no? Si nosotros en una empresa tenemos una producción de 1500 unidades, por ejemplo, ¿no? Y se le ha asignado un porcentaje de incremento, ¿no? Se está teniendo en cuenta de que se va a producir, ¿no? 25% más. Entonces, ¿cuánto será lo que salga como proyección a esto? Entonces podríamos hacer una fórmula de la siguiente manera, ¿no? Igual
el valor de producción más, hacemos un porcentaje, primero abriendo un paréntesis, la misma celda de producción por la celda del porcentaje. Paréntesis. Entonces, acá sí es importante los paréntesis, porque el valor que va a salir de la multiplicación de B4 por B3 es lo que se está proyectando, es el 25%. Y ese resultado se está sumando con el total que es B4, que es 1500. Entonces, es necesario, para este caso, observa, utilizar los paréntesis. Y ahí está. ¿Ok? Nos sale entonces la proyección de 1875. Entonces vas a encontrar fórmulas que sean algo parecidas como esta, ¿no? Prácticamente de aquí uno puede convertirlo en una factorización. También se puede factorizar esto, ¿no? Bien. Ahora vemos otras fórmulas más chiquitas que se trabajan en el colegio también, ¿no? Cuando queremos hacer operaciones de áreas, ¿no? Nos dicen y nos dan las fórmulas para que hagamos el cálculo. Nosotros ya sabemos estas fórmulas, ¿no? Nos han enseñado en el colegio. Nos dicen cuál es el área de un círculo, de un triángulo, mejor dicho. En este momento de un triángulo es base por altura, ¿cierto? Así de sencillo, ¿no? Multiplicar base por altura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual la celda donde está la base, B4, por la celda donde está la altura, B5. Ya está. Nada más, así de sencillo. Lo único que necesitas saber es la fórmula que obviamente o te lo dan o tú ya sabes qué hacer. ¿Cómo será el área de un círculo? Bueno, el área del círculo, si no se recuerda, es pi, que es el valor que está acá, por el radio elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, podemos utilizar este símbolo de circunflejo y colocarle el número 2. Y ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elevar al cuadrado el valor de B5 y lo va a multiplicar por E4. Entonces, 100 elevado al cuadrado, perdón, 10 elevado al cuadrado me da 100. Y ese 100 lo multiplico por el 3,1416. El resultado debe ser 314,16. ¿Cierto? Y ya lo está haciendo el resultado. ¿Ok? Así es. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer una fórmula del área y del área de círculo y del área de triángulo. Bien, entonces lo que hemos estado trabajando hasta el momento, hemos estado haciendo algunas pequeñas fórmulas, ¿no? Como viáticos, facturaciones, ¿no? Proyección y ahora las áreas. Y vamos a seguir reforzando, a ver, otras fórmulas, ¿no? Estamos hablando de fórmulas pequeñas, ¿no? Este es un caso muy práctico, lo utilizamos a veces cuando queremos comprar algo al crédito, ¿no? O nos dicen a nosotros, las tiendas comerciales, ¿no? Mira, tú vas a pagar un monto y lo puedes pagar en cuotas, pero tienes que dar una cuota inicial, ¿no? Entonces, si el monto que vamos a gastar en este caso es 1520 y nos están diciendo que este producto que vas a sacar de crédito lo puedes pagar en 10 cuotas. Bien, la inicial, bueno, a veces hay empresas que te dicen, ya, ¿usted de cuánto puede dar inicial? Entonces te da la alternativa, ¿no?
y la diferencia lo fraccionas en el número de cuotas. Entonces, para hacerlo más llamativo, ¿no? La inicial va a ser el 10%, voy a poner acá, 10% del monto. Entonces, si nosotros tenemos que sacar el 10% del monto, sería así, ¿no? Igual la celda donde está el monto, ¿sí? Multiplicado por 10%. ¿Sí? Es un ejemplo parecido cuando hallamos el IGB de un producto, ¿no? Multiplicado por el 18%. Pero en este caso es un monto que se multiplica por un porcentaje que te han indicado. En este caso, 10%. Ya está. Entonces la inicial será 152. Y la diferencia se tiene que pagar en cuotas. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿cómo sería la fórmula? A ver, teniendo usted la información, ¿cómo hallaríamos la fórmula del pago mensual? ¿Cuánto pagaría por cada cuota? 152. 152 es la inicial. Ya. Sí, es entre 10. Entre 10, claro, entre 10 es algo, pero ¿qué vas a dividir entre 10? Los 152, que es el monto. No, 1520, perdón. Claro, 1520 es el monto, pero de ese monto le estás sacando una inicial, o sea, a ese monto ya has pagado una inicial por ese producto. Hay que restarlo. ¿Cómo? Si he pagado 152, que es la cuota inicial, Sí, tiene un restante, o sea, ya no es 1520. claro, ya no es 1520. ¿Cuántos? Ya, ¿cómo sería esa resta? A ver, en Excel. ¿Cómo harías esa resta? Lo haría B3 Ya. entre B4. ¿Entre? No, sí, pues es entre, porque es entre. Pero date cuenta que a ese monto ya has pagado una inicial de 152. Entre 9 sería, ya no entre 10. No. Ya, voy a hacerte un cambio para que lo visualices mejor, porque me parece que le estás dando, y todos están dándole un valor a 152. Le voy a indicar de que ya no va a ser 10%, sino el 15%. Entonces este resultado va a ser diferente. A ver, para que se vea mejor. Estás dando una inicial de 228 soles a un monto de 1520. ¿Cuánto tienes que pagar mensual? Si te dicen de que lo puedes pagar en 10 cuotas. Sería la resta, profesor. La resta, ¿pero qué resto? Tendría que ser el B3. B3 menos B6. Sí. Menos. Menos B6. Ya, si ponemos eso, nos da un resultado. ¿Cierto? Ese es el monto total. Ajá. De lo que se debe pagar en cuotas. Pero hay que dividirlo. Ya, ¿a cuánto hay que dividirlo esto? Entre 9. Sería. No es entre 9. Si son 10 cuotas. Son 10 cuotas. La inicial no cuenta como cuota. Allá entonces sería entre 10. Entre 10. Claro. Ya. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si yo pongo así? Entre B4. Primero se dividiría B6 entre B4. Exacto. Y Primero ahí dividiría. El resultado entonces no sería correcto, ¿cierto? Mira. Ese no es el resultado correcto. No.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agrupar. Tenemos que agrupar. Ujú. ¿Qué cosa agrupó? B3 menos B6. Muy bien. B3 menos B6. Ajá. Entonces, es muy fundamental que con esta fórmula todos entiendan la prioridad de los signos, ¿no? Ayer les comentaba algo de eso. Les decía de que hay una prioridad en los signos, ¿no? Multiplicación y división se hacen primero y luego se hacen las sumas y restas. A veces uno lo puede ponerlo para entenderlo, los paréntesis, como en el caso anterior que hemos visto, pero ahora sí es fundamental. Es fundamental porque primero va a restar el monto menos la inicial. Y de esa diferencia, de ese resultado, recién lo vamos a dividir por el número de cuotas. Muy bien, felicitaciones. Así es, ¿no? Así tenemos que hacer la fórmula, ¿no? Primero, tenemos que entender el caso, analizarlo, pensar bien el resultado y luego plasmarlo en una función o fórmula, como estamos viendo. Muy bien, ahora hagamos otro más fácil todavía. La bonificación. ¿Ya? La bonificación. Por ejemplo, aquí tenemos que la bonificación 1 a un trabajador, acá está pagos de bonificaciones, son los trabajadores, el código. A un trabajador se le dice que va a pagar 600 soles. A todos, realmente, ¿no? Porque la bonificación 1 va a ser para todos. Entonces, en todo este espacio tiene que estar el valor de 600, ¿correcto? Pero nosotros no vamos a escribir 600 acá, porque probablemente la bonificación 1 pueda cambiarse a 400. Entonces, si yo cambio acá a 400, estos datos también tienen que cambiar, ¿correcto? Entonces, volviendo a 600 el resultado, ¿cómo haría eso? Voy a escribir la fórmula, que puede ser iniciando con un signo igual y colocando la celda de 4, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, si yo presiono Enter, me está jalando el valor de D4. Si lo cambio, el valor cambiará también. ¿Te das cuenta? Cambia. Borro 0. Ya. Pero, ¿qué pasaría si nosotros lo copiamos? ¿Ya? Si copiamos esa fórmula que tiene esa celda, ¿no? Me está devolviendo los valores que están debajo de estos 600. O sea, me está devolviendo el 10 soles por cada hijo, el espacio en blanco, la palabra bonificación y todos los demás espacios. ¿Por qué me está devolviendo así? Porque esta es una celda relativa, ¿no? Como hablábamos hace un momento, este es un tipo de celda, las celdas relativas. Solamente tienen nombre de columna y nombre de fila. Y cuando se copia de esta manera, notamos de que va a cambiar, como esta copia es hacia abajo, va a cambiar solamente la fila. Entonces, cada una de las demás celdas representa, ¿no? Como ven, se ha cambiado la posición. Por tanto, necesitamos corregir la fórmula. Ya no va a ser una celda relativa, tiene que ser una celda absoluta. En Excel manejan dos tipos de celdas. Un grupo que se llama celdas relativas, como lo hemos visto, y otro que se llaman celdas absolutas. Las celdas absolutas son como los valores fijos o constantes, ¿no? Entonces, quiero que ese valor de 4, que tiene 600, ¿no? Quede fijo y constante y que cuando lo copie quede igual para las demás. Una manera de fijarlas es utilizando el signo dólar al comienzo de cada nombre de columna o fila. Entonces, podríamos colocarlo en $D, $4. ¿Qué significa esta acción? $D significa que el nombre o la letra D va a quedar fijo
Y el $4 significa que el número de la fila va a quedar fijo, ¿no? Aunque no es necesario ahorita, porque lo voy a copiar hacia abajo, la columna D va a seguir siempre D, porque estoy copiándolo hacia abajo. Lo que sí tiene que cambiar es la fila, ¿no? La fila ya, mejor dicho, la fila, el nombre de la fila tiene que mantenerse constante de esta manera, ¿ves? Ahí está. Entonces, si de repente alguien dice, pero profesor, esto lo puede haber dejado así. Por supuesto, también funciona. Sin colocarle la celda en la celda D4, el signo dólar al comienzo de la letra D, funcionaría. ¿Por qué? Porque estoy copiándolo en el mismo sentido, de manera vertical. Y esta celda siempre está en la columna D, así que no hay problema. Lo que sí debe quedar fijo es la fila. Por eso de que aparece acá con el signo $4. ¿Correcto? Y de ahí viene una subdivisión entonces, ¿no? De las celdas absolutas tenemos una subdivisión. Las celdas absolutas por el número o nombre de la fila, las celdas absolutas por el nombre de la columna, o las celdas mixtas, que se combina en este caso tanto columna como fila. ¿Ya? Para este ejercicio, usted puede haberlo puesto, ¿no? Porque quiere que exactamente esa celda, mueva donde mueva, siempre tiene que estar fijo, entonces puede colocarlo en ambos lados. ¿Ya? Otra manera de colocarlo, vamos a poner aquí, otra manera de colocarlo es de la siguiente forma, ¿no? Si sabe que es la celda que va a permanecer en absoluta, escribe el nombre de la celda, ¿correcto? En este caso, el nombre de la celda es D4, ¿cierto? Y a continuación, pulsa la tecla de función F4. Y automáticamente le sale los signos, dólares. ¿Ya? Para aquellos que tienen su laptop, recuerden de que necesitan presionar la tecla FN, que está al lado inferior izquierdo de su teclado, que es la que reconoce las teclas de función. Entonces usted presiona esa tecla FN y también enseguida la tecla F4. De esa manera le va a responder. Si usted sigue presionándolo, F4, va a cambiar, como ves, en absoluto por la fila. Vuelves a presionar F4, lo cambia a absoluto en columna. Vuelve a presionar F4, lo deja como si fuera una celda relativa. ¿Ok? Entonces, cada vez que presione F4, va a hacer esos cambios al momento de la edición de la fórmula. Entonces, lo dejamos así con D4, presionas Enter y queda la función. Bien, ¿cómo sería en este caso ahora para la multiplicación 2? En la unificación 2, bueno, nos dice que va a ser 10 soles, pero los 10 soles va a ser por cada hijo. Entonces, sería una manera de hacerlo, ¿no? Podría ser así, ¿no? Igual, pongo 10, que es 10 soles, por la celda donde está cada hijo. ¿Cierto? Entonces acá estoy considerando el número 10 como una constante, como un valor fijo. Y lo puedo copiar, ¿no? Entonces ya me están saliendo los resultados, ustedes están viendo 10 soles por cada hijo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si es que ahora ya no son 10 sino te dicen que van a ser 20? Entonces de repente usted corrige acá nada más el número 20 y ¿qué pasó? Tengo que volver a hacer la fórmula para cambiarlo aquí en 20. Y nuevamente copiarlo. ¿Sí? Pero no vamos a estar cambiando prácticamente cada momento, ¿no? Si la fórmula y otra vez el resultado. Si te dicen de que era 10 soles por cada hijo, lo que debería hacer solamente era cambiar el número. Poner el valor 10 soles o colocar 20 o la bonificación que le quiero asignar.
y que con este valor, así como los 600, que se cambian, ¿sí? Que se cambian automáticamente, igual debería ser con la bonificación. Escribo estos datos y me debe salir automáticamente las bonificaciones. Ok, entonces, con esto, ¿qué haría? ¿No? Tengo que corregir. Ya no sería 20, sino sería la celda donde está la bonificación 2, ¿cierto? De 5. Y lo tengo que convertir en absoluto. Entonces sería $D, $5 por C8. ¿Ya? Entonces, estoy fijando en absoluto el valor que está en la celda D5. Y lo copio. Lo copio. Ahí está. Automáticamente salió. Entonces, ponga el número 10, cambia. Pongo el número 15, cambia. Cualquier número que escriba se hará automáticamente, ¿no? Entonces, así quedaría. ¿Okay? Pero acá vamos a mejorar esta fórmula, un poquito más de formato, ¿no? Aquí nos dicen 10, pero nada más. No dice por qué, ¿no? Podría decirle que salga también 10 por cada hijo, podría decir, ¿no? ¿Ya? Podríamos colocar aquí un formato especial, un formato personalizado. Entonces, ¿cómo es un formato personalizado? Cuando a esta celda, ¿correcto? A esta celda le aplicas un formato. Te vas aquí a este botón, formato, y dices personalizado, ¿no? Ya lo hemos hecho anteriormente, lo hemos utilizado con los ceros, y acá le vamos a cambiar. Esta vez voy a borrar el texto. Podría colocar un 0, ¿sí? Un 0 y entre comillas por cada hijo. Ya está. Y automáticamente sale en la celda por cada hijo. Recuerdo, nuevamente, me fui a personalizado, formato de celdas personalizado, y escribí, y 0 puse, abre comillas, por cada hijo. Entonces, todo lo que escribas en comillas, puedes hacerlo antes o después, no importa, puedes hacerlo antes o después, va a aparecer en la celda, pero va a aparecer sencillamente como un formato, ¿no? Así como cuando tú le das un borde, un relleno, un color de relleno, las celdas, igualito. Porque realmente, acá mira, en la barra de fórmulas, solamente está el número. ¿Te das cuenta? Solamente el número. Usted cambia el número, por ejemplo, de 50 soles por cada hijo. Ya está. ¿Sí? Ajá, efectivamente, así sería, ¿no? Igual acá, ¿no? 600. ¿No? Entonces usted puede hacer solamente una descripción adicional, ¿no? A la celda, en la misma celda, ponerle un texto representativo, ¿no? Entonces sabemos de que aquí escribimos un porcentaje, un valor por cada hijo. Y ya la fórmula se encarga de hacerlo. ¿Ok? Y por último, el total de bonificación, que vendría a ser la suma de la bonificación 1 más la bonificación 2. ¿Ok? Ahí está. Esas dos. Y las copiamos. Esta es la fórmula. Son celdas relativas. Se pueden copiar a las demás filas. Ya tiene entonces un cuadro
rápido hecho en base a los datos que nos han proporcionado. Bien, entonces hemos estado revisando algunos ejemplos para utilizar las fórmulas, ¿no? Hemos hecho estas fórmulas así, son sencillas, no son muy complejas, ¿no? Bien, pero a veces, cuando uno trabaja en una organización, ¿no? Una empresa, un negocio, ya hay personas que han pensado la fórmula, ¿no? Entonces, no hay que inventar la pólvora, como dicen, ¿no? Te dicen a ti, mire, esta es la hoja de cálculo que estamos trabajando y estas son las fórmulas que usted necesita emplear para tal caso. Nada más, entonces ya te dicen cómo hacerlo, te dicen los enunciados. Y tú lo que tienes que hacer es plasmarlo en Excel. Entonces, para este caso es el cálculo de un préstamo, ¿no? Y tenemos un monto de préstamo de 7.000 soles, digámoslo así, donde se va a aplicar una tasa anual de 4% a 2 años. Entonces, te piden que calcules el monto a pagar. Entonces, hay una función financiera que se encarga de hacer esa operación, ¿sí? Pero también hay una fórmula financiera. O sea, la fórmula financiera es la que vemos aquí, ¿no? Que es el monto multiplicado por 1 más la tasa anual, elevado a la potencia de los años. Entonces, todo eso está expresado aquí. Monto de préstamo multiplicado por 1 más tasa anual elevado a los años. Entonces, si yo tengo acá el monto préstamo, tengo la tasa anual y tengo los años, lo único que tengo que hacer es representarlo eso con los símbolos y las celdas. Entonces pongo igual. ¿Dónde está el monto préstamo? A ver, ¿en qué celda está el monto préstamo? En C5. C5. Muy bien. Vamos ahora a un asterisco. ¿Ya? A ver, continúan la fórmula conmigo, ¿ya? Ahora paréntesis. 1 más. ¿En qué celda está la tasa anual? C6. Muy bien, ponemos C6. Ya, hasta ahí cierro paréntesis. Esta es la fórmula, cierro paréntesis. Y utilizo el signo de potencia. ¿Ya? Vamos a ver dónde está mi signo de potencia. Por acá. Ahí está. Usted debe tenerlo, ¿se acuerda cuando exploramos el teclado? Usted debe encontrar ya el signo de potencia de su teclado dependiendo de la configuración de ese equipo. Ya, ahora los años está ¿en qué celda? C7. C7. Muy bien, entonces tenemos ahí C7. Sencillo, presiono Enter, con eso ya está resuelto, está de acuerdo a lo que me han pedido que haga, está la fórmula igualita, Enter. Entonces, el préstamo que se le ha otorgado a esta persona de 7.000 soles a una tasa anual del 4%, en 2 años va a pagar 7.571,20 céntimos. ¿No? Entonces ya a través de nuestro análisis puedo decir de que los intereses de este préstamo en 2 años es 571 soles, ¿no? Punto 20. ¿Te das cuenta? Entonces, va a llegar un momento en donde usted quiera hacer estos tipos de trabajo, ¿no? Son realmente fáciles de expresar, solamente necesitamos los datos. En Excel hay funciones financieras, hay otros tipos en donde solamente, igual, ¿no? Se le dan los parámetros, se le pone el nombre y nos sacan rápidamente esto, ¿no? O sea, igual le proporcionamos los datos y rápidamente se calcula el monto a pagar, o podemos de repente tener ya el monto a pagar, pero quiero saber
tengo otros datos y puedo hallar en qué año, en cuántos años lo está calculado ese monto, o de repente puedo calcular la tasa anual, que según los datos que me proporcionen, cuál fue la tasa anual que se le aplicó para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, ya hay funciones financieras un poco más expertas en eso. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio también, siguen siendo chiquitos, casuística, que nos tiene que ir refrescando cómo pensar, cómo hacemos las fórmulas, ¿ya? A ver aquí. Este es un control de equipaje, ¿no? Guías. La guía es un documento, ¿no?, donde representa información, en este caso de su equipaje, el peso y los costos de kilogramo de exceso que se le han asignado, ¿no? Bueno, cada una de las guías tiene un costo de kilogramo por exceso, ¿no? Algunos tienen más, otros tienen menos. Bueno, así fue calculado. Entonces, cada guía, como puede notar usted aquí, cada guía tiene un costo por kilogramo de exceso. Y también acá vemos de que todas las guías tienen kilo de exceso. ¿Cómo es que todos tienen guía de exceso? Porque el peso máximo es de 50. ¿Ya? Entonces, como puedes notar acá, en esta celda se escribe peso máximo igual 50. Podría corregirlo y borrar acá. Solamente dejar con esto. Y al costado ponerle el valor de 50. ¿No? Y utilizar esta celda, ¿correcto?, dentro de la fórmula. ¿Sí? Porque podría decir de que ya no sea 50, sino sea, por decirte, 80. Entonces ahí habría algunos que no serían multiplicados, ¿no?, o darían un error al momento de hacer una fórmula de multiplicación. Pero si así va a ser siempre 50, entonces, a ver, ¿cómo hallaría eso? A ver, tienen ustedes la posibilidad de desarrollarlo. Por cada kilo de exceso se le tiene que pagar, o se tiene que pagar, claro que sí, 50 soles. Perdón, se le tiene que pagar el costo de kilogramo por exceso. Ahora, ¿cómo yo sé de que cada equipaje cuántos kilos de exceso tiene? A ver si me ayudan aquí. Sería, profesor, B5 Ya. menos E2. Ya, ¿No? vamos a poner lo que dice su compañera. B5 menos E2. Lo cierro entre paréntesis, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, ¿cierto? Claro. Ya, Sí. vamos. Ya, ¿hasta ahí nada más? No, tiene que multiplicar. Ya, ¿con qué valor? Con C5. Con C5. Ya, muy bien. ¿Qué resultado nos sale? A ver, vamos a ver. Nos sale 36,75. Si analizamos el resultado, matemáticamente, 65 menos 50 sería 15. 15. Si lo multiplicamos por 2.45, a ver, 15 por 2 sale 30. Sí está resultando. Ese resultado. Pero este resultado, ¿qué pasa si lo copiamos? ¿Nos saldrá igual o no? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? A ver, alguien que le apoye a su compañera. Está muy bien lo que ha hecho, es una buena fórmula, resulta, pero solamente para esa celda, para D5. Solamente funcionaría para esa celda. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Bien, tenemos ahí a Bladys, Kenner, Narda, Nati, Natalie,
Por ahí también está Violeta. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, para que se den cuenta, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo lo copio? Sale un resultado, pero mira la siguiente cómo sale. ¿Ah? Está haciendo la resta, pero lo está multiplicando por nada. O mejor dicho, lo está restando con nada, con E5. Multiplica menos nada y ese resultado recién lo multiplica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo corrijo? ¿Qué me falta modificar nada más? ¿Qué celda de esas tres que están en la fórmula tiene que permanecer constante? A ver. Violeta, Natalie, Narda. A ver, participen, por favor. Este es el momento de participar. Cada uno de ustedes. O La Carla. celda E2, profesor, tiene que ser constante, ¿no? ¿Cuál? La E2. La E2. Claro, y sí, la E2. Entonces, nos ubicamos en E2 y presionamos la tecla F4 para que se cambie a un formato de celda absoluta. Ahora sí, mira, lo Sí. copiamos. Eso es lo que no he entendido, profesor, de celda absoluta. Ya, la celda absoluta es una celda constante. Entonces, en tu fórmula, que está bien que han hecho, es ¿qué valor es la que tiene que permanecer fijo? Esta, ¿cierto? Porque cuando lo copiamos, mira, lo copiamos hacia abajo, ¿no? Las demás celdas, ¿no? B7 es de esta guía, menos 50 que queda fijo, multiplicado por los costos kilogramos. Cada uno le corresponde. Tanto el peso como el costo tienen que ser celdas relativas para que se calcule. Pero la única que debe quedar fijo es el peso máximo. Sí. ¿No? ¿Qué pasaría si el peso máximo es, vamos a ver acá, 40? ¿No? Inmediatamente cambia. Cambia, ¿no? Si pongo 20, Cambia. ¿qué pasaría si pongo 65? ¿No? Hay ceros, ¿no? Porque justo llegó al límite. 66, acá ya hay un detalle, ¿no? Me está saliendo en negativo. Claro, no le debemos cobrar, supuestamente, ¿no? Si sale negativo, no debería cobrarse, ¿cierto? Si el peso de kilo es 100 como peso máximo, entonces prácticamente a todos nos saldría excepto esta, ¿no? Bueno, bajo esos detalles, ¿no? Existen funciones que permiten analizar si es que hay, bueno, corresponde o no hacer la operación, ¿no? Porque si el peso es, bueno, en este caso, es menor al peso máximo, entonces ya no necesita hacer esta operación, ¿cierto? Pero si en caso es mayor, como es acá, recién ahí se tienen que hacer las operaciones de cálculo. Entonces, para ello utilizamos una fórmula, una función, mejor dicho, una función lógica, ¿no? Eso lo vamos a tocar ya mañana con calma. Vamos a ir tocando ya otras funciones, ¿no? Entonces, ahorita el resultado, como está planteado, sí nos funciona. Ya nos funciona a tal punto de que el peso máximo debe ser menor o igual a los pesos que tienes acá. Si no, te va a salir negativo. Muy bien. Ahora terminamos acá con este ejercicio de eficiencia. En eficiencia, un poquito
en la parte de un juzgado, ¿cómo se puede medir la eficiencia de acuerdo a los trabajos asignados, ¿no?, al mes, ¿no? Puede ser una sala de un juzgado, ¿no? En el mes de enero se le asignaron 50 expedientes y de los cuales solamente se resolvieron 25. Entonces, ¿cuánto será el porcentaje de eficiencia? Bueno, a nosotros al ojo, como dicen, ¿no?, sabemos que de 50 se resolvieron 25, entonces es la mitad, ¿cierto? Entonces el porcentaje debería decir acá 50%, ¿sí? O sea, rápidamente digo, no, sí, 50% en enero. Pero y en febrero ya es otra cosa, ¿no? Tengo que hacer una operación matemática para hallar efectivamente cuánto. Igual aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para hallar el porcentaje? A ver, por acá lo voy a hacer con un cuadro, ¿ya? Los casos asignados, ¿no? Los casos asignados, total de casos equivale al 100%, ¿sí? Y los total resuelto no se sabe cuánto es, ¿no? Hay un X. No se sabe. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer una regla de 3 simple. ¿Te acuerdas? Eso es lo que tengo que hallar. Quiero hallar X. Y X va a ser igual a... ¿Cómo sería? A ver, ¿quién se recuerda la regla de 3 simple? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar y qué es lo que tengo que dividir? Total resuelto por 100%. Ya, ¿qué más sería? Entre total de casos. Ya, a ver, vamos a poner acá total resuelto por el 100% entre total de casos. Ya, esa es la fórmula, según tu compañera, ¿sí? ¿Están seguros que es así? A ver. ¿Te salió? ¿Hiciste la operación? A ver. ¿No sería esto por esto entre esto? Total de casos por resuelto entre 100. ¿O sale igualito? Ya, a ver, vamos a ver cómo sale con el resultado de su compañera. A ver. Total resuelto, así está colocando, ¿no? Multiplicado por 100. Bueno, no hay un valor de 100, lo tengo que hacer. Y lo divido entre asignados. A ver. 50%. Muy bien. Lo copiamos por acá. Salió. Muy bien.
100 por esto, por entre estos, igual esto. Ok, entonces, este sería el resultado de las fórmulas básicas. ¿Ya? Tenemos lo desarrollado, lo vamos a guardar y vamos a ir abriendo el otro archivo. ¿Ya? Le va a colocar fórmulas simples desarrolladas. Desarrolladas. ¿Ya? Ahora vamos a abrir el otro archivo que les he enviado, cuadro de costos, ¿no? Bien, acá vamos a ver un caso un poco más grande. No es muy complejo tampoco. Recordando en la parte de una empresa. Bien, los productos pueden ser diversos. Acá lo voy a cambiar. Pueden ser actualizados, ¿no? Procesadores diferentes, microprocesadores. Estos son valores diferentes, ¿no? Vamos a cambiar acá. Ya. Valores que pueden ser mejor. Los precios pueden ser iguales, la cantidad también, y lo que tenemos que hallar ahora es esto. Muy bien. Muy bien, ya no hay problema. Vamos entonces a continuar con el cálculo del importe. Este cuadro nos pide a nosotros hallar el valor del resultado de este producto, que es el precio por la cantidad, ¿no? Es el importe. Entonces usted acá utiliza igual la celda donde está el precio, lo multiplica por la cantidad y le sale el resultado, ¿no? Y esto lo cambio rápidamente por aquí, lo copia y ya salió para todos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que hallar el precio por cantidad, el importe, el precio por cantidad que hemos hallado, el descuento, 10% del importe. Y a ver, ¿cómo hallamos esto? Entonces, como ya nos han asignado un valor, entonces sencillamente pongo igual 10% por el importe. Y enter. Y lo copiamos. Muy bien. Así de sencillo, ¿no? Una multiplicación nada más. Bien, ahora bajamos un poquito. Nos dice el flete. El flete será proporcional al importe del artículo. ¿Ya? Se sabe que el total de flete es 8.000. Acá tengo 8.000 entonces y nos dice que va a ser proporcional al importe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se reparte el flete por este producto? Por cada uno de ellos. Tiene que repartirse. Entonces, lo que necesito es hallar aquí el total importe. Tengo que sumar todo esto de aquí, como puedes ver. Voy a marcar desde E4
hasta 11. Estoy dejando acá libre este espacio. Y utilizar el botón de sumas. Eso se encuentra en la parte superior derecha. Acá dice suma. Hago clic en el botón suma. Y va a generar una suma automáticamente. Ok, entonces acá ya tengo el resultado, $25,475. Tienen un seguro de $8,000. Perdón, un flete de $8,000 y un seguro de $24,000. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá en el flete? Necesito repartir este seguro en cada uno de los productos. Entonces tengo que multiplicar, ¿no? Hacer esta operación. El flete por el importe entre el total seguro me tiene que hallar el flete. ¿Correcto? Así es. Entonces, igual, puedo hacer así, ¿no? Total de flete por el importe entre el total de importe. Pero aquí necesito hacer tengo que hacer una corrección en el sentido de que necesito que el total de flete y el total de importe deben estar en absoluto. Entonces, para ello, esta celda tiene que estar con signo dólares y la celda donde está el total de flete, me ubico en ella y presiono F4 y lo convierto en dólares. La única que va a quedar como celda relativa va a ser la columna de importe, L4, para que cambie a las siguientes filas. ¿Ven? Se ha cambiado automáticamente. Y como está señalado y está marcado todos ellos, usted puede notar aquí en la parte inferior que todo lo que está seleccionado, ¿no? De aquí hasta acá, tiene la suma de 8,000. Tiene esta suma de 8,000, que vendría a ser este resultado. O sea que la fórmula está bien, se ha resultado bien. Ok, cada una de ellas. Ahora necesitamos hallar el seguro. Y el seguro es igual, la misma fórmula, o sea, mejor dicho, la misma mecánica de colocar el total de seguro. Vamos a aprovechar ya de una vez a ponerlo en absoluto por el descuento, el flete, mejor dicho. Esto por el importe. Por el importe entre el total importe. Ahora sí. En absoluto. Muy bien. Así es la operación. Copiamos y listo. Hasta acá nada más. Muy bien, entonces así práctico y sencillo es la fórmula, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Cuánto sería el costo total? A ver, ¿quién me puede hallar el costo total? A ver, tenemos ahí los compañeros activos ahorita. ¿Quién de ustedes podría hallarme el costo total? Costo total es la suma del importe menos el descuento más el flete más seguro. A ver, las celdas nada más. ¿Quién lo dice? ¿Ya? A ver, por favor, ¿quién puede ayudarnos acá a hacer la fórmula? Braille, Scanner, Narda, Nati, Violeta. A ver, alguien de ustedes que pueda decirnos en fórmula, ¿cuál de ellas podría ser? Bien, necesitamos su participación. Es una manera de saber si están desarrollando bien el curso, ¿no? Tienen que participar. Si nos vamos a preguntar, a ver, uno por uno, vamos a responder qué
¿Qué fórmula creen hacerlo? Estamos haciendo el costo total. A ver, acá está el costo total. Voy a dividir esta ventana, pero lo voy a hacer con este signo. A ver, observe, visualice. Vista, lo voy a hacer con dividir, ¿ya? Pero para eso me voy a ubicar acá en la fila 9 y acá al inicio de la fila 9 voy a hacer clic en dividir. Observa, he hecho una división de la hoja arriba y abajo. Y lo que está abajo lo puedo mover hacia arriba con la rueda, mira. ¿No? Ha hecho una división de la hoja. Disculpe, voy a cargar mi celular, se ha batería ya. Ya, lo que necesito ahora es saber el total de costo o costo total. Y ahí lo estás viendo. A ver, ¿quién podría hacer la fórmula? A ver. No es muy complicado. A ver, no hay nadie, no ha venido nadie en clase. A ver, tenemos ahí Ladies, ¿estás activo con tu micrófono? Kenner. Solamente tienen que leer la información. A ver, ¿qué dice costo total? Dice la suma del importe, y ahí tienes que ver en qué celda está el importe. Menos, ya, el descuento, en qué celda está el descuento. Más el flete, en qué celda está el descuento. Del primer registro nada más. A ver, ¿alguien podría contribuir en hacer la fórmula?